informarle al CEN y al Pacto Educativo de manera concreta lo que le propusimos al presidente y lo que él propuso en la Asamblea Nacional cuando nos informó su decisión de nombrarme ministro de Educación Superior. Creo que en las intervenciones de Magdalena Lizardo y Radamés Mejía están planteados los dos grandes problemas. Uno es que el pacto se hizo cuando todavía ni hubo pandemia, no había pandemia y no se había producido todavía oficialmente la declaración de una cuarta revolución industrial. Y esos dos hechos impactan de una manera fundamental, tanto en el mundo como tal, pero sobre todo en el mundo de la educación. Y nosotros estamos viviendo un momento de incertidumbre. El mundo vive un momento de incertidumbre. En los años 30 y 40 el relato era o fascismo, o democracia, o comunismo. Y sobró sangre y pólvora y faltó pan en ese momento. Hoy existe muchísima esperanza de que podamos dar otro salto. Pero si nosotros, y fue mi palabra, nos quedamos en una idea administrativista de ver la educación como una simple fusión de dos ministerios, no vamos a entender el desafío de un cambio de tanto impacto como es, ya no la cuarta, sino la quinta revolución industrial, que se inició ya y que tuvo su mayor momento la semana pasada con ver la cara oculta de la luna. ¿Cómo serán esos hombres si los encontramos en otro planeta? ¿Quiénes serán los primeros que irán a vivir allá? ¿Cómo serán sus dioses si lo tienen? ¿Serán cristianos? ¿Serán musulmanes? O sea, el mundo está en un desafío y nosotros estamos invirtiendo dinero en un sistema educativo que no cambia. Por eso yo le dije al presidente, yo no soy su hombre para esa tarea, porque no estoy de acuerdo con eso. Y él me preguntó, ¿con qué tú estás de acuerdo? Hablamos y él lo dijo, y yo quiero solo proponerlo para que él se tome iniciativa sobre esta visión del presidente de o hacemos una reforma de la educación bajo aquel criterio estructurado de que los cambios en educación son lentos, que se ven a los 10 años, y esa idea está fija en nuestra mente, o hacemos una transformación de la educación y no pensamos entonces que el ritmo de esos cambios ha de ser distinto al ritmo que cambia la sociedad. Cada día pasa menos tiempo entre una revolución y otra. Y las fuerzas que sostienen, me dieron 10 minutos y voy a ser breve, las fuerzas que sostienen esa aceleración están en capacidad de acelerarla más todavía. Por tanto,
Si antes entre un cambio y otro pasaban 100 años, ahora pasan 20. Entonces la pregunta, el presidente dijo, necesitamos una transformación de la educación que sea legislativa y curricular, que no sea una posición de un gobierno, sino de un país, y que sea por consulta y por concertación. Ahí está planteado. Y ahora con el análisis de los 10 años del pacto y la teoría de cambio que Radamés ha presentado en forma magistral, creo que tenemos los instrumentos. Lo único para concluir que yo le digo es que el tiempo se acabó, que los empleos del futuro serán de más calidad, serán empleos decentes, que se van a perder 90 millones, de acuerdo, de ocupaciones innecesarias o muy necesarias para la gente que no sabe hacer otra cosa, pero que surgirán 140 millones. ¿Qué haremos nosotros para aprovecharnos de esa oportunidad? ¿O hacemos una reforma para que todo siga igual, mirando el siglo XIX? ¿O hacemos una transformación para empleos que todavía no se han creado? Para niños que están naciendo ahora, pero dentro de 15 años tendrán un desafío para seguir su vida. Y si la hacemos nosotros, la transformación, y la hacemos pensando en el pasado y no en el futuro, le estaríamos legando una sociedad que no le sería útil. La pregunta es, un sistema educativo con 3 subsistemas que no dialogan entre sí, que no están conectados necesariamente o están insuficientemente conectados, ¿resuelve el problema? Un currículo de graduados basado en los mismos tiempos, los mismos libros, las mismas materias, las mismas planificaciones, sin pensar en la individualidad de la gente, ¿resuelve el problema? Una transformación que no vea las metas de los que se van a formar, porque se supone que se van a formar profesionales y técnicos profesionales para cambiar su vida, que no tomen en cuenta las metas por territorio y por familias profesionales. Unos planificadores que no sepan que en Pedernales va a haber 31,000 empleos, que en Montecristi se van a crear 6,000, ya se están creando, que en Puerto Plata circulan todos los días más de 2,000 turistas, que en Miche habrán 7,000, que de manera natural en el polo de Punta Cana se van a crear 9,000 empleos. O un sistema educativo y un cambio que no toma en cuenta que no podemos depender del turismo porque ya vivimos una pandemia donde se paralizó el mundo y los aviones no volaban, que tenemos entonces que pensar bien cómo termina Radamés. ¿Qué transformación vamos a hacer? Pero Magdalena, yo te digo esto, te lo digo de una manera sincera, porque no tengo razones a mi edad para ser demagogo. O sea, si reconozco lo que tú estás planteando es porque lo apoyo. Si la reforma, transformación o plan que hagamos depende de que cada vez que cambien un ministro va a cambiar el plan, no habrá transformación de la educación. Si cada vez que cambie un partido en un país donde haga alternancia política, porque cada vez que un gobierno pierde, entrega, y entonces vamos a cambiar el plan, no habrá cambio. Por tanto, el cambio, la transformación tiene que estar en la norma,
en la ley, aunque los planes específicos estén en el currículo, la garantía de que esos cambios sean permanentes por lo menos para los próximos 30 o 40 años, que es para lo que estamos hablando, tienen que estar en la ley. La pregunta, y la dejo para que ustedes reflexionen en ella, ¿qué gobernanza elegir? Una desestructurada donde cada subsistema actúa por su cuenta, o una dirección del sistema con descentralización en la base, donde cada centro educativo tenga la responsabilidad de dirigir bien, de cuidar a sus estudiantes, de garantizar su disciplina, de garantizar su aprendizaje. Entonces, lo que está en discusión es el modelo. Por eso yo consulté con autorización del presidente, al presidente Fernández, al presidente Medina y al presidente Mejía. Y estamos integrando en una gran mesa del CE más ampliada para estos fines. Queremos los partidos políticos, la sociedad civil, queremos también a los sindicatos, queremos a las iglesias, a los empresarios. Y termino con esta reflexión. En la República Dominicana, después de la caída del régimen de Trujillo, la reforma empezó al revés. Empezó por los postulados de Córdoba en la UAS, siguió con el Plan San José en el 68 y en el 70 la reforma de la educación media, en el 1975 la reforma de la educación primaria, es decir, de arriba hacia abajo. En el 90 quisimos enderezarla con el plan decenal, pero hechos que algún día se explicarán, bloquearon ese plan. Hoy, para poder hacer la reforma, tenemos que para hacer esta transformación tenemos que hacerla desde la puerta de entrada del niño a la educación hasta la salida, sea esta técnica superior o PhD. Entonces hay que reformar el sistema en su conjunto, hay que articularlo, hay que invertir bien los recursos, y una educación mala hasta un 2% es mucho. Una educación buena, un 6% es poco. Por tanto, no nos dejemos nosotros distraer de las falsas discusiones de si es 2 ministerios o es uno solo, si es el 4, posiblemente sea el 7 que se necesite. No nos dejemos distraer de las falsas discusiones. Concentrémonos en el problema central. Tienen que aprender los niños a leer y escribir. Tienen que aprender ortografía. ¿Se les puede enseñar eso cuando lleguen a la universidad o hay que hacerlo en la base de la educación? Todo el mundo tiene que usar al mismo tiempo. ¿Es necesario seguir bajo el mismo modelo de 7 asignaturas en un mismo tiempo o podemos usar sinergia? ¿Qué vamos a hacer con los directores de los centros? Son preguntas socráticas, no estamos pidiendo respuestas. Estamos pidiendo alianza, unir fuerzas, porque en última instancia el cambio que necesita la sociedad para vivir mejor no va a venir porque hagan más acueductos, aunque se necesitan, ni más calles, aunque son indispensables. Va a venir por la educación. Que haya cambio o no haya cambio, va a venir por la educación o dejará de venir por la falta de educación. Entonces, como los relatos de los años 30 han cambiado y parece ser que estamos en el tiempo de la antipolítica, nosotros decimos, démosle a la educación la oportunidad de la política. Ya dijo Gramsci que en un momento de crisis
es un momento de transición donde no muere aún lo que tiene que morir y no nace aún lo que debe de nacer. Por tanto, perdónenme que yo no quise plantear temas para un debate de hoy, sino para hacer un plan para que hagamos una transformación de la educación. Muchísimas gracias.